Buenos días, yo voy a comenzar a leer mi libro, Don Quijote, en el capítulo 18, el nuevo comienzo del segundo parcial, donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas. Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado tanto que no podía arrenar a su jumento. Cuando así le vio Don Quijote le dijo: Ahora acabado de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta que es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podría hacer sino fantasmas y gente de otro mundo? Y confirmó esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos pude apearme a Rocinante, porque me debían de tener encantado, que te juro, por la fe de quien soy, que si pudiera subir o apearme, que yo te hiciera vengado, de manera que aquellos follones y contravenir a las leyes de la caballería, que como ya muchas veces te he dicho no consienten de caballero, ponga mano contra quien no lo sea, si no fuere en defensa de su propia vida y persona, en caso de urgente y gran necesidad. También me vengarás yo si pudiera te fuera o no fuera armado caballero, pero no pude, aunque tengo para mí que aquellos que se algaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros y todos según los nombran. Cuando me volteaba tenía sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martínez y otro Teinoro Hernández, y el ventoro oí que se llamaba Juan Palomeque el zurdo, así que, señor, él no puede saltar las bardas del corral ni apearse del caballo. En al estuvo que en encantamientos, y lo que yo saco en limpio de todo esto es que esas aventuras que andamos buscando al cabo no van a traer tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco de entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar, ahora que es tiempo de la siega y de entender que en la hacienda, dejándonos que de andar en seca, en meca y soca en colodra, como dicen. Qué poco sabes, Sancho, respondió Don Quijote, de achaque de caballería. Calla y ten paciencia, que día vendrá donde veas por vista de tus ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio. Si no, dime, ¿qué mayor contento puede haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Ninguno, sin duda alguno. Así debe de ser, respondió Sancho, pues que yo no lo sé, solo sé que después que somos caballeros andantes, y vuestra merced lo es, que yo no hay que me cuente en tan honroso número. Jamás hemos vencido batalla alguna, si no fue la del vizcaíno, y aun aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos, que después acá todo sido palos y más palos, puñadas y más puñadas, llevando yo de ventaja el manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas, de quien no puedo vengarme, para saber hasta dónde llega el gusto de vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice. Esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener, Sancho, respondió Don Quijote, pero de aquí en adelante yo procuraré haber las manos alguna espada hecha por tal maestría que al que trujere consigo no le pueda hacer ningún género de encantamientos, y aun podría hacerme de pararse la aventura aquella de Amadís, cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada,
que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo, porque fuera que tenía la virtud dicha, cortada como una navaja, y no había armadura por fuerte y encantada que fuese que se le pasase encima. Adelante. Yo soy tan virtuoso, dijo Sancho, que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y a aprovechar a los armados caballeros como el bálsamo y los escuderos que se le papen duelos. No temas eso, Sancho, dijo don Quijote, que mejor lo hará el cielo contigo. Estos coliquios iban don Quijote y su escudero cuando vio don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande espesa polvadera, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo: Este es el día, oh Sancho, en cual se va a ver que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, dijo, en que se ha de demostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvadera que allí se levanta, Sancho? Pues es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas innumerables gentes por allí viene marchando. A esa cuenta dos debe de ser, dijo Sancho, porque de esta parte contraria se levanta asimismo otra semejante polvadera. Volvió a mirarlo don Quijote y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Porque tenía a todas horas y el momento llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores, desafíos que en los libros de caballerías se cuentan, y todo cuando hablaba, pensaba o hacía era en camino a cosas semejantes. Y la polvadera que había visto le levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales con el polvo no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba don Quijote que eran ejércitos que Sancho lo vino a crecer y a decirle: Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Dijo don Quijote: favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos, y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los Garamantas, Pentapolén, del arremangado brazo, porque siempre entran en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal esos dos señores?, preguntó Sancho. Quiérense mal, respondió don Quijote, porque este Alefanfarrón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y además agraciada señora, y es cristiana, y su padre no se le quiere entregar al rey pagano, sino deja primero la ley de su falso profeta Mahoma, y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, si no hace muy bien Pentapolín, y que él tengo que ayudar en cuanto pudiera. En eso harás lo que debes, Sancho, dijo don Quijote, porque para entrar en batalla semejante no se requiere ser armado caballero. Bien, se me alcanza eso, respondió Sancho, pero ¿dónde pondremos a este asno que
estemos ciertos de hallarle después del pasada refriega. Porque al entrar en ella en semejante caballería no creo que esté en uso hasta ahora. Así es, ¿verdad?, dijo Don Quijote. Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras, otras se pierda o no, porque serían tantos los caballos que tendremos después de que salgamos vencedores, que aún corren peligro Rocinante no le trueque por otro. Pero estáme tan atento y mira que te quiero dar cuanca de los caballos más principales que en estos dos ejércitos vienen, y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Haciéndolo así, pusiéronse sobre una loma desde la cual se vieran bien las dos manadas, que a Don Quijote se le hicieron ejércitos si las nubes del polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista, pero con todo esto, viendo su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir: aquel caballero que allí ves, de las armas jades que trae en el escudo un león coronado, respondió a los pies de la doncella, es el Belarzo, quién sabe qué, señor de la puente de plata, y otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo 3 coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirosía. En el otro de los miembros giganteos, que en esta a la derecha de la mano, es el nunca mendroso Barbarán de Boliche, señor de las 3 Arabias, que viene armado de aquel cuero serpiente y tiene por escudo una puerta que según es fama es de las del templo que derribó Sansón, cuando su suerte se vengó de sus enemigos. Pero volviendo los ojos a estrofa aparte, y verás adelante en el frente destrozo ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra que dice miau, que es el principio del nombre de su dama, que según se dice es la sin par Miulina, hija de duque Alfenique del Algarve. El otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nivel blancas y escudo blanco y sin empresa alguna, es un caballero noble de nación francés, llamado Pierres Papin, señor de las Baranías de Utrique. El otro cebra y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia. Espartáfilo Lardo del Bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraquera con una letra en castellano que dice así: rastrea mi suerte. Y de esta manera fue nombrado muchos caballeros del uso, y del otro escuadrón que él se imaginaba a todos les dio sus armas, colores, empresas y mote de improviso llevado a la imaginación, dice nunca vista locura. Y prosiguió diciendo: a este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que debían las dulces aguas del famoso llanto, los montuosos jepista, los masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro en el felice Arabia, los que gustan las famosas y frescas ribieras del claro Termondonte, los que sangran por muchas y diversas vías del dorado Pacolo, los nómidas dudosos en sus promesas, los persas arcos y flechas famosos, los paros, los medios que pelean huyéndose, los árabes de mundales cosas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes de
horadados labios y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo. Aunque de los nombres no me acuerdo, en estotro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olvífero Betis, los que trazan y se pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesosos campos de pastos abundantes, los que se alegran de lisos juraceras, los prados, los manchegos ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en Pisuerga se bañan, famosos por la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en el extendidas dehesas de Tortoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso primero y con los blancos copos del levantado Apenino, finalmente cuando toda la Europa en sí contiene y encierra. Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna, y de cuanto en cuanto volvía la cabeza a ver si veía a los caballeros y gigantes que su amo nombraba, y cuando no descubrió a ninguno le dijo: Señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante ni caballero, de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto, o a lo menos yo no los veo, quizá todo debe ser encantamiento, como las fantasmas de anoche. ¿Cómo dices eso?, respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? No oigo otra cosa, respondió Sancho, sino muchos balidos de ovejas y carneros. Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca de los dos rebaños. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es tanto temes, retiraré una parte y déjame solo, que solo basto a dar victoria a la parte a quien yo diera mi ayuda. Y diciéndose esto, puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en ristre bajó la costezuela como un rayo. Y oye voces Sancho diciéndole: Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir. Vuélvase desdichado del padre que me engendró. ¿Qué locura es esta? Mire, que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos, ni enteros, ni veros azules, ni ¿Qué es lo que hace pescador soy yo a Dios? No por estás, volvió Don Quijote, antes en altas voces iba diciendo: Ea, caballeros, los que seguís a militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentepolín del arremangado brazo, seguidme todos, veréis cuál fácilmente les doy venganza de su enemigo, al fanfarrón del Esto diciendo, se encontró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó al seallas con tanto coraje y denuedo, como si veras al cara a sus mortales enemigos. Los pastores y los ganaderos que con la manada venían daban voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, diciéndose las ondas, y comenzaron a saludalle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurriendo a todas partes decía: ¿A dónde estás, soberbio Aliftafanfou?
Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das a valeroso Pentapolín Garamanta. Llegó a esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado le sepultó dos costillas del cuerpo, viéndose tan maltrecho que yo sin duda que estaba muerto o malferido. Y acordándose de su licor sacó su alcuza y pusiéndosela a la boca comenzó a echar licor en el estómago, mas antes que acabase de envasarlo, que en él parecía que era bastante, llegó otra almendra y yéndole en la mano y en la alcuza tan de lleno que se le hizo pedazos, llevándole de camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca y muchándole malamente 2 dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y el tal el segundo, que fue forzoso al pobre creyeron que le habían muerto, y así con mucha prisa recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas, que pasaron de 7 y sin averiguar otra cosa se fueron. Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta mirando las locuras de su amo, hacía arrancándose las barbas, maldiciendo la hora en el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole pues caído en el suelo y que ya los pastores habían ido, bajó la cuesta, llegándosele a él hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole: ¿no le decían yo, señor Don Quijote, que se volviese que los que iba a acometer no eran ejércitos sino manadas de carneros? ¿Cómo ese puede desaparecer y contrahacer aquel ladrón? El sabio mi enemigo. Súbete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren. En este maligno que persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar desde la batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo, sube en tu asno y síguelos boniticamente, y verás cómo en alejándose de aquí algo poco se vuelven en ser primero, y dejando de ser carneros son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero. Pero no vayas agora, me he de menester tu favor y ayuda. Llega a mí, mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me he quedado ninguno en la boca. Llegóse Sancho tan cerca y que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de Don Quijote. Y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí más recio que una escopeta cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. Santa María, dijo Sancho, y que esto es que me sucedió. Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más de ello, echó de ver en la color, sabor y olor que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber. Y fue tanto el asco que tomó que, revolviéndose el estómago, vomitó a tripas sobre a sí mismo, señor, y quedaron estrambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar las alforjas que limpiarse y que curar su amo, y como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio. Maldíjose de nuevo y propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra, aunque perdiese al salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Llevándose en esto Don Quijote y puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes,
asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca le habían movido de junto a su amo. Tal era la leal y bien acondicionado, y fuese a donde su escudero estaba de pecho sobre su asno, con la mano de la mejilla en guisa de hombre pensativo, y además enviándole Don Quijote de aquella manera con muestras de tanta tristeza, le dijo: súbete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo, que han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de que aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Así que no debes cojinarte por las desgracias que a mí me suceden, puesto a ti no cabe parte de ellas. ¿Cómo no?, respondió Sancho. Por ventura el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre, y las alforjas que voy me faltan con todas mis alhajas son de que él mismo. ¿Qué te falta las alforjas, Sancho?, dijo Don Quijote. Sí, me faltan, respondió Sancho. De este modo no tenemos que comer hoy, replicó Don Quijote. Eso fuera, respondió Sancho, cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es. Con todo eso, respondió Don Quijote, tomará y ahora más hay un cuartal de pan, una hogaza y 2 cubetas de sardinas arenques, que cuantas hierbas describe Dioscordies, aunque fuera ilusionado por el doctor Laguna. Mas con todo esto sube en tu jumento, Sancho, el bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas que nos han de faltar, y más andando tal en su servicio como andamos, pues nos falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hacer salió su sol sobre los buenos y los malos, y lleve sobre los injustos y los justos. Más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que parte caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo Don Quijote, por qué caballero andante hubo en los pasados siglos, que así se paraban a hacer un sermón y plática en la mitad del campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma de la lanza. Ahora bien sea así como vuestra merced dice, respondió Sancho. Vamos ahora de aquí y procuremos donde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya tantas ni manteadores, ni quiera Dios que sea parte donde no haya mantas, fantasmas, ni moros encantados, que si los hay, daré al diablo el anto y garabato. Pidiéndole a tu Dios, hijo, dijo Don Quijote, y a tu por donde quisieres. De esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos, pero dame acá la mano y atiéntela con el dedo, y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan, porque dado derecho de la quijada alta, de allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos y tentándole dijo: ¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? 4, respondió Don Quijote, fuera del cordial, todos enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor, respondió Sancho. Dijo: 4 si no eran 5, respondió Don Quijote, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca,
ni se me ha caído un comillo de neguijón ni de reuma alguna. Pues en esta parte de abajo, dijo Sancho, no tiene vuestra merced más que 2 muelas y media en el de arriba, ni media ni ninguna, que toda esta raza como la palma de mi mano. Sin ventura yo, dijo Don Quijote, oyéndole las tristes nuevas su escudero le daba, que más quisiera que me hubieran derribado una boca sin muelas, es como un molino sin piedra, y que mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Mas a todo esto estamos sujetos a los que profesamos la estrecha orden de la caballera. Sube, amigo, e guía que yo te seguiré al paso que quisieres. Y solo así Sancho, y encaminándole hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido yéndose, pues poco a poco, porque dolor de las quijadas de Don Quijote no le dejaba sosegar ni atender a darse prisa. Quiso Sancho entretenuelle y divertille diciéndole alguna cosa, y entre otras le dijo fue lo que se dirá en el siguiente capítulo. Don Quijote de la Mancha. Buenas tardes, comienzo de nuevo. Capítulo 19. De las discretas razones de Sancho pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. Voy a leer el capítulo 19, que pues es poquito. Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna, han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina folgar. Con todo aquello que a esto se sigue, a vuestra merced juro de cumplir hasta quitar aquel almete de Maldrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien. Vamos a ver si se está grabando. Sí. Tienes mucha razón, Sancho, dijo Don Quijote. Jamás, para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria, y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo de composición en la orden de caballería para todo, pues juré yo algo por dicha, respondió Sancho. No importa que hayas jurado, dijo Don Quijote, hasta que yo entiendo que de participantes no están muy seguros, y por sí o por no será malo convenirnos de remedio. Pues sí, ello es así, dijo Sancho. Le tome a olvidar esto con lo del juramento, quizás les volverá a ganar los fantasmas de salarse otra vez conmigo, y aun con vuestra merced si le ven tan pertinaz. En estas y en otras pláticas les tomó la noche en mitad de camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen, y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre, que con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje, y para acabar de confirmar esta desgracia les sucedió una aventura que sin artificio alguno verdaderamente le parecía, y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban creyendo Sancho que pues aquel camino era real, a una o 2 lenguas de buen razón hallarían en alguna venta. Yendo pues de esta manera la noche oscura del escudero hambriento y el amo con ganas de comer, vieron que por el mismo camino que iban venía hacia ellos una gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían, pasando Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas consigo.
tiró el uno del cabezo de su asno y otro de las riendas su rocino, y estuvieron quedos mirando atentamente lo que podía ser aquello, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, mientras más se llegaban mayores parecían, y cuya vista Sancho comenzó a temblar con un azogado, y a los caballeros de la cabeza se les erizaron. A Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo: esta sin duda, Sancho, debe ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. Desdichado de mí, respondió Sancho, si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde harán cositas que la sufran? Por más fantasmas que sea, dijo Don Quijote, no consentiré yo que te toque el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo, fue porque no pude yo asaltar las paredes del corral, pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo como quisiere esgrimir mi espada, y si la encantan y entumecen como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, ¿qué aprovechará para estar en el campo abierto o no? Con todo esto, replicó Don Quijote, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. Si tendré, sí, a Dios place, respondió Sancho, place. Y apartándose de los dos un lado del camino, tornaron la mirada atentamente a lo aquello de aquellas lumbres que caminaban podría ser, y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató al ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío en la cuartana, y creció más de batir y dentellear, cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados, todo a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de las cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros 6 a caballo enlutados hasta de los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sogisiego con el que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión a tales horas y tan despoblado bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho y aun de su amo, y si fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado a través de todo su esfuerzo, y lo contrario lo avino a su amo, y lo cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo, que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósele que la litera eran andas donde debía ir algún mal frío o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, puso bien en la silla, y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio cerca alzó la voz y dijo: deteneos, caballeros, o quien quiera deseáis, y dadme cuenta quién sois, de dónde venéis, a dónde vais, qué es lo que vas a aquellas andas llevéis, que según las muestras a vosotros habéis fecho o has fecho algún desaguisado, y conviene a menester que yo lo sepa, o bien para castigarlos del mal que fuisiste, o bien para vengarlos de tuerto o nos pusieron. Vamos deprisa, respondió uno de los encamisados, y esta venta lejos y no podemos detenerla, dar tanta cuenta como podéis. Y picando la mula por delante, sintiéndose de tanta respuesta gramante, Don Quijote, y trabando el freno, dijo: deteneos y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que he preguntado, si no conmigo sois todo en batalla. Era la mula asombradiza, y tomarla en freno se espantó de manera que alzándole en los pies dio con un dueño por las alcanzas del suelo, y mozo que iba a pie, viendo caer el encamisado, comenzó a desnotar un Don Quijote, el cual ya encolerizado sin esperar más, enristrado su lanzón arremetido a uno de los enlutados y mal ferido, dio en el de la tierra, y revolviéndolese
por los demás, era cosa de ver la espesa que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que aquel instante le había nacido a las a Rocinante según andaba ligero y orgulloso. Todos los encamisados era gente mendrosa y sin armas, y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas, que no parecía sino lo de las máscaras de la noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados asimismo revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas no se podían mover, así que muy a salvo Don Quijote le apeló a todos y les hizo dejar un sitio mal en su grado, porque todos pasaron de aquel no era un hombre sino diablo del infierno que le salía al quitar el cuerpo muerto de la tierra llevaba. Todo lo miraba Sancho admirado en el ardiendo de su señor y decía entre sí, sin duda mi amo es tan valiente y esforzado como él dice. Estaba con un hacha ardiendo en el suelo junto al primero y derribó la mula, cuya luz le pudo ver a Don Quijote, y llegándose a él le puso la punta del lanzón y en el rostro diciéndole que se rindiese, sino que lo mataría, a lo cual respondió el caído. Harto rendido estoy, pues no me puedo mover y tengo una pierna quebrada. Suplico vuestra merced, si el caballero cristiano, que no me mate, y cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes. ¡Ay, güey! Pues, ¿quién diablos os has traído aquí? Dijo Don Quijote, siendo hombre de iglesia. ¿Quién, señor? Replicó el caído, mi desventura, pues otra mayor os amenaza, dijo Don Quijote, si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunte. Con facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado, y así sabrá vuestra merced que aunque denantes dije que no era licenciado, no soy sino bachiller, y yo me Alonso López, soy natal de Alcobendas, vengo de la ciudad Bacea, con otros 11 sacerdotes que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia acompañando a un cuerpo muerto que va en aquella litera, que en un caballero de Muria de Beza donde fue depositado, y ahora, como dijo, llevamos sus huesos a su sepultura en esta Segovia donde es natural. ¿Y quién le mató? Preguntó Don Quijote. Dios, por medio de las calenturas pestilentes que me dieron, responder el bachiller. De esa suerte, dijo Don Quijote, quitado me ha de nuestro Señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte, sino alguno otro hubiera muerto, pero habiéndole muerto quien le mató, no hay sin callar esconder los hombros, porque lo mismo hicieran, así que mí mismo me matara, y quiero que sepa vuestra reverencia que no soy un caballero de la Mancha, llevando Don Quijote, y eso es oficio y ejercicio andar en el mundo enderezando tuertos y desfalleciendo agravios. No sé cómo puede hacer de esta endurecer tuertos, dijo el bachiller, pues a mí derecho me habéis vuelto tuerto, dejándome en una pierna quebrada, lo cual no se verá derecha en todos los días de mi vida, y el agravio en él habéis deshecho ha sido dejarme agraviado, de manera en que quedarme agravado para siempre, y hasta desventura ha sido tropados con vos que vais buscando aventuras. No todas las cosas, respondió Don Quijote, suceden en mis modos. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, es venir como venaires de noche vestidos con aquellas sobrepieces, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto y propiamente semejantes a cosas malas del otro mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndolos, y os acometiera, aunque verdaderamente supiera que erades lo menos satanases del infierno, que por tales os juguéis tuve siempre. Ya que así lo ha querido
mi suerte, dijo el bachiller, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomado en una pierna entre el estribo y la silla. Hablará yo para mañana, dijo don Quijote, y esto cuando agravándose he a decirle vuestro afán. Dio luegues voces Sancho Panza que viniese, pero él se curó de venir, porque andaba ocupado desvalijando una camiela que repuso, traían aquellas vuestros señores, buenos señores, bien abastecida y cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego cargó un jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula y poniéndole encima de ella le dio la hacha y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros a quienes de su parte pudiese perdón de agravio que no había sido de su mano dejar haberle hecho. Díjole también Sancho, si acaso quisiera saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es famoso don Quijote de la Mancha, que por otro hombre se llama caballero de la triste figura. Con esto se fue el bachiller y don Quijote preguntó a Sancho qué le había movido a llamarle caballero de la triste figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le ha estado mirando un rato a la luz en aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto, y débelo haber causado o ya cansancio de este combate o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso, respondió don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe estar escribir la historia de mis hazañas le habrá parecido que saber bien que yo tomé algún nombre apelativo, como le tomaban todos los caballeros pasados, cuál se llamaba el de la ardiente espada, cuál el unicornio, aquel de las doncellas aqueste, el de la ave fénix, el otro caballero del grifo, otro el de la muerte, y por estos hombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra, y así dijo el sabio, ya dicho que hará puesto en la lengua en pensamiento ahora que me llámese caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante, y para que mejor me cuadre el nombre determino hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura. Hola maestra. Y si lo ve. No hay para qué gastar tiempo y dinero en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer en vuestra merced descubra la suya y el rostro de los que la miraren, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán de la triste figura, y créame que lo digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto se ha dicho en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas que, como ya tengo dicho, se pondrá muy buen escular la triste pintura. Rióse don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse en aquel nombre, pudiendo pintar su escudo y rodear como había imaginado. En esto volvió el bachiller y le dijo a don Quijote, olvídame de decir que advierta a vuestra merced que quedes descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada, justa y lud, si quis suetme diabolo, etc. Ni entiendes el latín, respondió don Quijote, mas yo sé bien que no puse las manos sino este lanzón, cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia, a quienes respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestíbulos del otro mundo, y cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que pasó el Cid Ruiz Díaz,
cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad el Papa, por lo cual lo descomulgó y anduvo aquel día en el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto el bachiller se fue como queda dicho, sin replicarle palabra. Quisiera Don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera era huesos o no, pero no consistió Sancho diciéndole: Señor vuestra merced, ha acabado esta peligrosa aventura lo más a salvo de todo lo que he visto esta gente, aunque vencida y desbaratada. Podría que callase en la cuenta que los venció solo una persona, y corridos ahí avergonzados de esto, volviéndose a rehacerse y buscarnos, y nos diese en que entender el jumento esta como conviene, la montaña cerca, la hambre carga, y no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen, váyanse del muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y antecogiendo a su asno rogó a su señor que le siguiese, el cual pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volver a replicarle siguió, y poco trecho que caminaba por entre dos montañas se hallaron en un espacio y escondido valle, donde se apearon, y Sancho alivió el juramento, y tendiendo sobre la verde hierba con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fambriera que los señores clérigos del difunto, que en pocas veces se dejan mal pasar en la academia de su repuesto, traían, más subiéndoles otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor todas, y que no fue que tenían vino que beber, ni agua que llegar a la boca, y acostados de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba comado verde y menuda hierba, lo que dirá en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura, que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas del testimonio de que por mí acerca debe estar alguna fuente o arroyo, en estas hierbas humedece. Y así será bien que famosos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos matigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre. Pareciéronle bien al consejo de Don Quijote, y tomaron la rienda Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre los relieves que en la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubiera andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que algunos grandes traídos riscos se despeñaba.
Alegróles el ruido en gran manera y parándose todos riscos se desempeña. A escuchar hacia qué parte sonaba oyeron a deshora, con otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y poco animado. Digo que oyeron que andaban algunos golpes a compás con cierto crujir de hierros, cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieron pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron en entrar entre unos árboles altos cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido, de manera que la soledad del sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y cuando más vieron, ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto e ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y embrazado su rodea torció el lanzón y dijo: Sancho amigo, has de saber que yo nací para querer el cielo. En esta nuestra edad de hierro puedo resucitar en ella la de oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas y los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama, en el que poner olvido los plaínteres, los tablones olvidados y las tirantes, los febos y belianices, con toda la carteva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que oscurezcan la más clara de ellos ficieron. Bien notas, escuderos, fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo, el confuso estruendo de estos árboles, el temoroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos, los cuales cosas todas juntas y cada por sí son bastantes infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte, cuando más en aquel que nos está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras, pues todo esto yo pinto son incentivos y despertadores de ánimo, que ya hace el corazón me reviente el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra, así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios. Espérame aquí hasta 3 días no más, en los cuales si no volviere puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacerme merced en buena obra, irás Toboso, donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo murió por acometer cosas que hiciese digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle: Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie, a bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días, y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes. Cuanto más que yo he oído predicar la cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce que quien busca el peligro parece en él, así que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho donde no se puede escapar sino por milagro, y basta lo que he hecho el cielo con vuestra merced librarle de ser manteado, como yo lo fui, a sacarle vencedor, libre y salvo entre tantos enemigos como acompañaban al difunto. Y cuando todo esto mueva ni hablante en ese duro corazón, muévale a pensar y creer
que apenas se habría vuestra merced apartado de aquí, cuando yo de miedo de mi ánima a quien quisiere llevarla, yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo valer más o no, y no menos, pero como la codicia rompe el saco, a mí me rasgó mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía el alcanzar aquella negra malhadada insula de tantas veces vuestra merced me ha prometido. Veo que en pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado de trato humano por un solo Dios, Señor mío, que no se me faga tal desaguisado, y ya que el todo no quiere vuestra merced desistir de acometer ese fecho, dilátelo y a lo menos hasta mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. ¿Cómo puedes tú, Sancho, dijo Don Quijote, ver dónde hace esa línea ni dónde está esa boca a ese colodrillo que dices? Si hace esa línea no, ni dónde está esa boca a ese colodrillo que dices, se hace noche tan oscura que no parece en todo el cielo estrella alguna. Así es, dijo Sancho, pero tienen miedo muchos ojos que las ves cosas debajo de la tierra, cuanto más encima del cielo, puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltaré, respondió Don Quijote, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me apartaron de haber lo que debía estilo de caballero. Y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en corazón a cometer ahora tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cintas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta puesto o vivo o muerto. Viendo pues Sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían en sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese. Y así, cuando apretaba las cintas del caballo, Rocinante, y sin ser sentido, ató en el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de embuste, dijo: ¡Ea, señor! Que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, han ordenado que no se pueda mover Rocinante. Y si no vas queréis profiriar y espolear, y de allí será enojar la fortuna de dar coces, como dicen, contra el aguijón. Desesperábase con esto Don Quijote, y por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover, y sin caer de la cuenta de la ligadura, tuvo por bien él sosegarse y esperar a que amaneciese o a que Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que la industria de Sancho, y así le dijo: pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar que ría el alba, aunque yo llore, el que ella tardare en venir. No hay que llorar, respondió Sancho, que yo entenderé a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día. Si ya no es que quiere apear y echarse a dormir, poco sabré de verde hierba, y uso a caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y al punto de cometer esta tan desemejante aventura que la espera. ¿A qué llamas apear? ¿A qué dormir? Dijo Don Quijote. Soy yo por ventura que a vuestros caballeros que toman reposo en los peligrosos, duerme tú, que naciste para dormir, y haz lo que quieres, haz lo que quieses, que yo haré lo que viere más viene con mi pretensión.
No se enoje vuestra merced, señor mío, respondió Sancho, que no lo dije por tanto. Y llegándosele a él puso la mano en el arzón delantero y en otra en el otro, de modo que pudo abrazarlo con el muslo izquierdo de su amo, sino osearse apartado de él el dedo. Tal era el miedo tenía los golpes, que toda alternativamente sonaba. Díjole don Quijote que contase algún cuento para entenderle, cómo se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que hiciera si le dejara el temor de lo que oía. Pero con todo eso yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar, no me van a la mano, es la mejor de las historias, y está vuestra merced atento, que ya comienza. Érase que ese era el bien que viniere por todo sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que al principio de los antiguos dieron a sus consejas que no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón, sonsorino romano, que dice: y el mal para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo. Para vuestra merced se esté quedo, y no vaya a buscar al mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, y el camino que hemos de seguir deja a mí al cuidado. Digo pues, prosigo Sancho, que en el lugar de la Extremadura había un pastor cobrecillo, que quiso decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrecillo, como digo, de mi cuento, se llamaba López Ruiz, y en López Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, y cual pastora llamaba Torralba era hija del ganadero rico, y grande granadero rico. Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no lo digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra manera, ni es bien de vuestra merced me pida que haga unos nuevos. Di como quisieres, respondió Quijote, que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, prosiguió Sancho, que como yo tengo dicho, el pastor andaba enamorado de Torralba, y la pastora era una moza rolliza, saharareña, y tiraba algo de hambruna, porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo. Luego conocístela tú, dijo don Quijote. No la conocí yo, respondió Sancho, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar que jurar que lo había visto todo. Así que yendo días y viniendo días, el diablo que no duerme y que no lo añaza hizo de manera que el amor del pastor tenía la pastora, y volviese en amorcillo la mala voluntad, y la cosa fue según malas lenguas en la cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que estaban de la raya y llegaban a lo verdadero, y fue tanto lo que el pastor aborreció y allí adelante, que por no verla se quiso ausentar y de aquella tierra, e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada de Lope, luego quiso bien más que nunca le había querido. De esta manera, condición de mujeres, dijo don Quijote, desdeñar a quienes quiere amar y quienes los aborrece. Pasa adelante, Sancho. Buenas tardes. Este es el comienzo de mi segunda parte de Don Quijote de la Mancha, edición íntegra y conmemorativa al centenario.
Voy a comenzar desde el capítulo número 24. 23. De lo que aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se encuentran. Viéndose tan mal parado, Don Quijote dijo a su escudero: siempre, Sancho, lo he oído decir que el hacer bien a villano es echar agua en el mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre, pero ya está hecho. Paciencia y escarmentar para desde aquí adelante. Así escarmentará vuestra merced, respondió Sancho, como yo soy turco, pero pues dice que si me hubiera creído, si se hubiera excusado de este daño. Créame ahora y excusará otro mayor, porque lo que hago saber que con la Santa Hermandad no hay usar de caballerías, que no se le da a ella por cuantos caballeros adelante hay dos maravedís, y sepa que ya me parece que sus sateas me zumban por los oídos. Normalmente eres cobarde, Sancho, dijo Don Quijote, pero ¿por qué no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas? Por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes, mas ha de ser con una condición, que jamás en mi vida ni en muerte has de decir a nadie que yo me retiré aparte de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos. Que si otra cosa dijeres mentiras en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijires. Y no me repliques más que en un solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro, especialmente de este, que parece que lleva algún esno de su sombra de miedo. Estoy ya para quedarme y para aguardar aquí solo, no solamente a la Santa Hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de los 12 tribus de Israel, y a los 7 macabeos, y a Castor, a Pólux, y a todos los hermanos y hermandades que hay en este mundo. Señor, respondió Sancho, que al retirarme es huir ni esperar en cordura, cuando el peligro sobrepuja a la esperanza y de sabios. Guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día, y sepa que aunque safio y villano, todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno, así que no se arrepienta al haber tomado mi consejo, si no sube en Rocinante y se puede, y si no le ayudaré. Y sígame, que el catre me dice que hemos menester ahora para los pies que las manos. Subió Don Quijote sin replicarle más una palabra, y siguiendo a Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda, ir a salir al viso o al amodar del campo, y esconderse algunos días por aquellas esperanzas, por no ser hallado si la hermandad lo buscase. Animóle a este haber visto que de la refriega de los galotoes se había escapado libre la despensa, que sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro, según fue lo que llevaron a buscar los galeotes. Así como Don Quijote entró por aquellas montañas, que se le alegró al corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en semejantes soledades y esperanzas había sucedido a caballeros andantes
iba pensando en esas cosas tan embebecido y transportado en ellas que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba con otro cuidado, después que le apareció que caminaba por parte segura, sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical había quedado, y así iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento, sacando de un costal y embulando en su panza, y no se le diera por hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera un ardite. En esto alzó los ojos y vio a su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzo alzar no sé qué bulto que había caído en el suelo, por lo cual se dio prisa a llegar y a ayudarle si fuese menester, y cuando llegó fue a tiempo de alzaba con la punta del lanzón un cojín que maleteacida a él, medio podridos o podridos del todo y deshechos, mas pensaba tanto que fue necesario que Sancho se apease a tomarlos, y mandándole su amo que viese lo que la maleta venía. Hízolo con mucha pretesta Sancho, y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y un candado, por lo roto y podrido de ella, vio lo que ella había, que era cuantos camisas delgada alonda y otras cosas de lienzo, no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro, y así como los vio dijo: bendito sea todo el cielo, que nos ha depurado una aventura que sea de provecho. Y buscando más halló un librillo de memoria ricamente guarnecido. En este le pidió Don Quijote y mandóle que guardase el dinero y tomase para él. Besólo las manos Sancho por la merced, y desvalijando a la valija de su lencería, la puso en un costal de despensa, todo lo cual visto fue por Don Quijote, y dijo: paréceme, Sancho, y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta tierra, y saltándole maldrines le debieron de matar, y le trujeron a enterrar en esta tan escondite parte. No puede ser eso, respondió Sancho, porque si fuera ladrones no se dejaría aquí este dinero, ¿verdad dices, Don Quijote? Dijo Don Quijote, y así no adivinó ni dio en lo que está pueda ser, mas espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrióle, y lo primero que halló en el escrito como en borrador, aunque no muy buena letra, fue un soneto que, leyéndole alto porque Sancho también le oyese, vio que decía esta manera: por esa trova, dijo Sancho, no se puede saber nada si ya no es que por el hilo que está ahí se saque el ovillo de todo. ¿Qué hilo está aquí?, dijo Don Quijote. Paréceme, dijo Sancho, que vuestra merced nombró ahí hilo. No me dije sino fili, respondió Don Quijote, y este sin duda es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto, y que fue que debe de ser razonable poeta, o yo no sé poco del arte. Luego también, dijo Sancho, se le entiende a vuestra merced de trovas más de lo que tú piensas, respondió Don Quijote, y veráslo cuando lleves una carta escrita en el verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea del Toboso, porque quiero que sepas, Sancho, que todos los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracias, por el mejor decir, sonarzas a las enamoradas andantes, ¿verdad? Es la copla de los pastados caballeros, tienen más de espíritu que de primor.
Lea más vuestra merced, dijo Sancho, que ya hallará algo que nos satisfaga. Volvió a la hoja don Quijote y dijo, esto es prosa y parece carta. ¿Carta misiva, señor?, preguntó Sancho. En el principio no parece sino de amores, respondió don Quijote. Pues la vuestra merced, dijo Sancho, que vuestro mucho de estas cosas de amores, que me place, dijo don Quijote. Y leyéndola alto como Sancho se lo había rogado, vio que decía de esta manera, tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechaste, oh, ignórala, ingrata, por quienes tienes más, no por quien vale más que yo, más si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas ni lloraran dichas propias. Lo que levantó su hermosura han derribado las obras. Por ella entendí que eras ángel y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque no quedes arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome venganza de lo que no deseo. Acabando de leer la carta, dijo don Quijote, menos por esta que por los versos se puede sacar más de quien la escribió. Es algún desdeñado amante. Y hojeando casi todo el librillo halló otros versos y cartas que algunos puedo leer y otros no, pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes solenizados y los unos llorados los otros. En tanto que don Quijote pensaba el libro, pasaba Sancho la maleta sin dejar rincón en toda ella ni el cojín que no buscase, escrúñándose en inquierese, ni costura que no deciese, ni vendija de lana que no escarmencese, porque no quedase nada por diligencia ni mal recado. Tal golosina había de esperado en él hallados escudos que pasaban de 100, y aunque no halló más de lo hallado, dio que por bien empleado los vuelos de la manta, el vomitar el brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas de arriero, la falta de los alforjas, el robo de gabán y toda la hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que estaba más que re bien pagado con la merced recibida de la entrega de hallazgo. Con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta, conjeturado por el soneto y carta, por el dinero en oro y por las tan buenas camisas, que debía ser algún principal enamorado, a quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían haber conducido a algún desesperado término, pero como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más de pasar adelante sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde él podía caminar, siempre con imaginación que no podía faltar en aquellas malezas alguna extraña aventura. Yendo pues con este pensamiento, vio que por encima de Mantuñela, que delante de los ojos se le ofrecía, iba saltando un hombre, de risco en risco y de mata en mata, con extraña ligereza, figuriéndose iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos revolotados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna, los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, mas tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta y aunque pasó con la
ligereza que se había dicho todas estas menudencias, miró y notó el caballero de la triste figura, y aunque lo procuró no pudo seguirle, porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas, y más siendo el suyo pisacorto y flamenco. Luego imaginó Don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta, y propuso en sí de buscarle, aunque supiese andar un año por aquellas montañas hasta hallarle, y casi mandó al Sancho que se apesa del asno atajase por una parte de la montaña, que él iría por la otra, y podría ser que topasen con esa diligencia con aquel hombre que con tanta prisa se les había quitado de delante. No podré hacer esto, respondió Sancho, porque en aparándome de vuestra merced luego es conmigo el miedo que me asalta con 1000 géneros de sobresaltos y visiones, y sírvale esto que digo el aviso para que aquí adelante no me aparte un dedo de su presencia. Así será, dijo el de la triste figura, y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de fallar, aunque le falte el ánima del cuerpo, y vente ahora tras mí poco a poco como si pudieses, y haz de los ojos linternos rodearnos esta cerrezuela. Quizá toparemos con aquel hombre que vimos, el cual sin duda alguna no es que otro dueño de nuestro hallazgo. A lo que Sancho respondió: harto mejor será no buscarle, porque si le hallamos el caso fuese el dueño del dinero, claro está que lo tengo de restituir, y así fuera mejor sin hacer esta inútil diligencia, poseerlo con buena fe, hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor, y quizás fuera el tiempo que lo hubiese gastado, y entonces el rey me hacía franco. Engáñase en eso, Sancho, respondió Don Quijote, que ya que hemos caído en sospecha de quién es el dueño causi delante, estamos obligados a buscarle y volvérselos, y cuando no le busquemos, la vehemente sospecha que tenemos de que él nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. Así que, Sancho amigo, no te dé pena el buscarle, por lo que a mí me quitará si le hallo. Y así picó a Rocinante, y siguiendo a Sancho con su acostumbrado jumento, y habiendo rodado parte de montaña, hallaron en un arroyo, caída muerta y medio comida de perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó que ellos más le sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín. Estándola mirando, oyeron un silbo como del pastor que guardaba ganado, y de Sora en su siniestra mano parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas, por cima de la montaña, pareció un caballero que las descansa.